El triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia tiene un significado histórico. En primer lugar, hay que decir que por primera vez en la historia del país va a gobernar un hombre que se declara claramente de izquierda. Hay que recordar que en toda la historia de Colombia han gobernado los liberales, los conservadores, partidos de derecha, de centro, o que se definen como de centro democrático, pero claramente partidos de derecha. Lo que recibe Gustavo Petro cuando asuma la presidencia es un país devastado por la violencia, por la pobreza, por el narcotráfico y por supuesto por la intervención de los Estados Unidos. Es de tal magnitud la tarea que tienen que emprender que a veces nos podemos preguntar por dónde hay que empezar, especialmente si en el discurso Gustavo Petro recalcó el tema de la paz. Por lo tanto, tendrá que iniciar una negociación rápida a corto plazo con el Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla importante de Colombia, y ver cómo trata con las disidencias de la FARC que todavía desarrollan lucha armada, si es que se lo puede denominar así a esas disidencias o acciones armadas, y que son difíciles de controlar. Habrá que ver si Gustavo Petro puede apelar a su propia experiencia de guerrillero para saber cómo negociar con las guerrillas que todavía existen y si se podrá recostar en aquellos dirigentes de la FARC que se desmovilizaron, que están hoy en el Congreso y que han sabido avanzar en el proceso de paz a pesar de todos los obstáculos que le pusieron los diferentes gobiernos y están dispuestos a poner el hombro para avanzar realmente en un proceso de paz. Pero el narcotráfico, la violencia, ha tapado problemas estructurales muy profundos de un país extremadamente rico en petróleo y en recursos naturales. Y si hablamos de problemas profundos, tenemos que hablar de la pobreza. Cerca de 20 millones de personas, casi la mitad de la población que viven en condiciones que se las puede calificar a veces de infrahumanas. Esta es la herencia de la derecha. Es interesante resaltar que mucha gente está diciendo desde una crítica de derecha hacia Gustavo Petro que ahora el país se verá destruido. Pero en realidad el país ya está destruido. Está destruido hace décadas por la violencia, por el narcotráfico, por la violencia que se generó en 1948 cuando asesinaron ese 9 de abril a Jorge Eliezer Gaitán y lo que desencadenó eso, una guerra civil que dejó más de 200.000 muertos y profundas heridas dentro de la sociedad. Las desigualdades de Colombia, el narcotráfico, la violencia no son productos de gobiernos de izquierda. Han estado vinculados a los diferentes gobiernos de derecha que gobernaron Colombia y que lo llevaron a este lugar. Estados Unidos es parte del problema y habrá que ver cómo hará Gustavo Petro para lidiar con la primera potencia mundial que además ha invertido miles de millones de dólares en Colombia supuestamente para luchar en contra del narcotráfico y en contra de la producción de cocaína. Sin embargo, Colombia todavía sigue siendo el principal productor y exportador de cocaína del mundo. Vaya tarea que le queda a Gustavo Petro también ir en este flanco, lo que implica chocar con los Estados Unidos. ¿Podrá armonizar el vínculo con la primera potencia mundial? ¿Podrá recostarse en los otros gobiernos de la región para plantear una integración regional que le permita negociar de otra manera con un país como Estados Unidos que ha intervenido tanto en Colombia durante décadas? Estas son apenas algunas de las preguntas que nos hacemos en la previa que asuma, antes de que asuma el 7 de agosto, porque ahora todos los problemas de Colombia tendrán un destinatario, Gustavo Petro, y dirán que todos los problemas del país son consecuencia de su gestión. Y seguramente la derecha, que históricamente ha gobernado el país, no lo dejará gobernar. La pregunta si Petro está preparado para las sorpresas o las trampas que le tenderán seguramente la derecha colombiana.